Hola, estamos en otro episodio más de Tú sumas o restas. Personas que están sumando y que nos inspiran a seguir sumando. Y en esta ocasión tenemos a una gran mujer. Su gran pasión es ayudar a las mujeres a vivir con paz y en plenitud. Apasionada y curiosa, insaciable, psicoterapeuta, psicotraumatóloga, escritora, conferencista y tallerista. Este episodio es impulsado por empresas con responsabilidad social. Bruna, Arella Abogados, Creamob, Asego, Propiedades Exclusivas, Monde Cabals. Hola, estamos en otro programa más de Tú sumas o restas. Personas que están sumando y que nos inspiran a seguir sumando. Y en esta ocasión tenemos a una maestra, es una maestra de vida, una maestra de muchas mujeres. Y bueno, yo siempre le he dicho que ella es mi sensei. Ha sido para mí muy grato que pudiera estar con nosotros este día, porque de verdad quiero compartir la sabiduría de mi amiga, de mi maestra, de mi sensei, Berenice Sáenz. ¿Cómo estás? Gracias, Toti. Bienvenida. Encantada. Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar contigo, mujer hermosa, ya lo sabes, fascinada siempre. Estoy tan contenta, Bere, porque de verdad tú has sido una gran maestra, no nomás para mí, para muchas mujeres a lo largo de nuestro camino. Creo que yo te conocí cuando Michelle estaba como en secundaria, más o menos, sí, y ahí correcto. Empecé a trabajar contigo en unos talleres de psicoespiritualidad. Fue para mí el antes y el después conocerte, sí te lo quiero decir, y lo sabes porque te lo he dicho muchas veces. Me lo has dicho. Pero el abrirme esta parte de mi cerebro, de mi libertad hacia la vida, fue maravilloso. Fue maravilloso encontrarte, de verdad. Mucho de lo que soy hoy es gracias a ti. Y me encanta que estés aquí hoy, porque que todas estas mujeres y hombres que están hoy para que compartan esta sabiduría tuya desde, como yo digo, vamos a empezar de atrás para adelante. Bere, vienes de un lugar donde tus padres son de España, tú naciste en México. Platícanos un poquito tu historia. Pues mira, los primeros 20 años de mi vida, se puede decir que estuve en los dos países, entre los dos países. Allá era la mexicana y aquí era la española, ¿no? Pero eso me dio una riqueza tremenda y unos aprendizajes tremendos. Vi cuántas cosas tienen que ver con las creencias, con las costumbres y no con la realidad o con la verdad de cada quien. También aprecié mucho más la riqueza que hay en cada uno de esos países. Amo México, mi México mágico con todo mi corazón, y amo España muchísimo, ¿no? Entonces, muchas veces la gente me decía, a ver, ¿cuál prefieres? Y digo, a ver, no se trata de preferir, se trata de enriquecerse. Así es. Con más cosas, ¿no? Entonces ha sido algo que ha enriquecido mucho mi vida, de verdad, y sobre todo me permitió ver la perspectiva de las situaciones y de las personas desde su cultura, desde su punto de vista, no como la verdad última, porque esa pues no la platicamos en cosas sociales ni se vive normalmente muchas veces, ¿no? Entonces, ese fue el recorrido. Después, siempre me inquietaba, fíjate, una curiosidad que tenía desde niña, eran dos. Una era, como me encantaba leer y leía, pero muchísimo, y me encantaban todos los cuentos y todos los mitos, me acuerdo desde los 6, 7 años, leyendo todo eso, y yo decía, ¿qué tan cierto será? ¿Qué tanto tendrá esto de verdad? Y cuando fui adolescente, la pregunta que tenía, pero muy metida, era, ¿por qué las personas se comportan así? ¿De qué depende que sean así? Entonces empezó tremendamente mi interés por la espiritualidad y por la mente, ¿no? O sea, tratar de desentrañar por qué somos así, si realmente esa espiritualidad que tanto está en los cuentos y que después comprobé que es cierto de diferentes maneras, tiene impacto en nuestras vidas porque somos parte de eso, de ese increíble misterio con el que, repito, casi no solemos estar en contacto, ¿no? Y entonces el camino me fue llevando a entender
cada vez más, como si fueran piezas de rompecabezas, Toti, un poquito de por qué nos comportábamos así, de por qué veíamos así, pero fueron piezas que se fueron armando a lo largo de muchísimos años. Cuando acabé la carrera de psicología, yo dije, no sé nada, qué barbaridad, no sé absolutamente nada. Sí sabía teoría, pero que no me pusieran a un ser humano enfrente, ¿verdad? Porque hay tantos vericuetos y yo no tenía en ese momento las herramientas, y los que estudiábamos creíamos que las íbamos a tener, y no, con eso no es suficiente, ¿no? Entonces ya pues innumerables especialidades de Occidente y de Oriente, porque fíjate, en Occidente veo como si estuviéramos arriba del mar en una lancha, hazte en cuenta, y entonces estamos pescando cada pececito que vemos en el mar y lo examinamos y lo abrimos con bisturí y vemos qué es, para saber qué hay en el mar, qué vida hay en el mar. Y en Oriente lo que hacen, como una metáfora, una analogía, se van al fondo del mar, no le hacen caso a todos esos pececitos que hay y se van hasta el fondo del mar, a lo más profundo, es decir, alcanzan más rápido lo que es la conciencia profunda, pero la riqueza de Occidente está en darnos respuestas a las preguntas que tenemos e irnos dando herramientas también para ir bajando todos esos escalones de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, pues para mí son dos riquezas inmensas también, Occidente y Oriente. ¡Qué maravilla! Bere, me va a encantar que, tienes un currículum impresionante de todo lo que has estudiado. Platícame un poquito de toda tu trayectoria para las personas que nos están escuchando por el tema que vamos a tratar hoy. Como que me gustaría un poquito todo este recorrido, que eres psicóloga, eres tallerista, eres conferencista, bueno, eres escritora. He tenido el gran honor de compartir talleres juntas, hermosos que hemos estado y que todos los que nos faltan, ¿no? Que vamos a tener próximamente, de Viaje a mi sanación interior, del de Regresé a ti, a mí y sucedió la magia. Pero me encantaría que todas nuestras personas que nos escuchan, que sepan quién es Berenice. Platícame un poquito de este recorrido tuyo, porque eres muy inquieta, eres muy curiosa. Muy curiosa. Demasiado. Muy curiosa. Y entonces te ha llevado a este viaje de siempre estar aprendiendo cosas diferentes. Siempre que te veo, me platicas algo nuevo que estás estudiando. Sí, sí. La curiosidad me encanta mi curiosidad. Sí. Me ha llevado a descubrir cosas maravillosas, ¿no? Y como todos los seres humanos, muchas de las cosas que he hecho realmente, que he aprendido, que he estudiado, me han ayudado a mí en lo personal mucho. Uh-huh. Y cuando he visto que funcionaban en mí y que me servían a mí, digo, pues yo quiero que les sirva a los demás. Así es. Porque mi pasión desde hace muchísimos, muchísimos años es ayudar a la gente a que sea libre y a que tenga paz. Y libre mental, emocionalmente, que eso es lo que conlleva absolutamente todo, y que vivan con paz, sea lo que esté pasando afuera o las situaciones que estén viviendo, ¿no? Entonces, bueno, para eso me metí a diferentes especialidades, como puede ser la de la terapia Gestalt, el Ayurveda de la India, que es con solo tocarte el pulso, veían que 2 chaceras, y cuál era lo preferible para ti. Dije, venimos y nacemos con un paquete, digo yo, de muchas cosas, y en eso con ciertas cosas. La comida que a mí me cae bien, a ti te cae mal por la constitución que tenemos. Uh-huh. Y lo mismo en cantidad de cosas. Y como me gusta averiguar la verdad, me acuerdo que la primera vez que un médico ayurveda tomó mi pulso y me dijo lo que no tenía que hacer y lo que sí tenía que hacer, yo dije, yo tengo que comprobar si es verdad. Entonces hice todo lo contrario a lo que él me dijo. Hice todo lo que no tenía que hacer al día siguiente. Bueno, tengo que pasar un día fatal, terrible, y dije, ahora voy a hacer lo que él me dijo que sí, y quiero, no por creer, sino por experimentarlo, claro, por verlo, si eso es verdad para mí. Y sí fue verdad para mí,
sí lo es. Entonces son cosas que han ido sumando muchísimo, ¿no? Entonces junto con eso luego me iba a Occidente y estudiaba, por ejemplo, hipnosis ericksoniana para quitar algún tipo de fobias o algunas cosas que costaba más trabajo, ¿no? Estuve muchos años trabajando en educación y ahí aprendí muchas cosas. Y una de las cosas que más recuerdo con cariño es este grupo de mujeres tan encantadoras. Y donde aprendimos todas de ti. De verdad que si algo puedo ver en ti es la generosidad de tu conocimiento, porque algo aprendías e inmediatamente nos lo transmitías a tus alumnas y yo me considero tu alumna número 1 porque te sigo y te admiro y de verdad que eres maravillosa en sabiduría y en conocimiento. Luego te metiste después, lo último que has estado estudiando. Bueno, ahora te digo de lo último. Como te digo, saltando de Oriente a Occidente, estudié en Oriente, gracias a la tecnología, Sí. Psicología de las percepciones interiores. Y esto puede parecer magia para Occidente, pero son maneras muy diferentes de percibirse uno y percibir a los demás. Y es, con el permiso de las personas, conectarme con el corazón de la gente y ver qué es lo que están viviendo y qué es lo que han vivido. Porque para los chinos el corazón es el emperador de todo el cuerpo. Ahí están registrados todos los eventos emocionales desde que estábamos en el vientre materno. Y se pueden sanar de una manera muy sencilla y desconocida. Y luego me brincaba para acá, otra vez para Occidente, y lo último que estudié y que sigo estudiando es psicotraumatología y terapia EMDR. Eso ha sido en los últimos 2 años porque he visto que muchísimas personas tienen o hemos tenido situaciones muy dolorosas, muy hirientes, que no se solucionan con el paso de los años y que tampoco se solucionan con una terapia conversacional de las más conocidas que tenemos, ¿no? Sino que se quedan las heridas fijadas en la amígdala, que es una parte de aquí del cerebro, y no llega al platicarlo, porque ahí estamos hablando del lóbulo frontal, donde está el análisis, la lógica y todo ese tipo de cosas. Entonces yo dije, ¿cómo evitar el dolor? ¿Cómo sanar el dolor de la gente? Que ese es mi gran interés, ¿cómo sanar el dolor para que vivan con mayor plenitud? Y entonces descubrí en esta maravillosa terapia que por medio de movimientos oculares o movimientos bilaterales, la terapia MDR, con un protocolo súper estricto que tienen, se llegaba a esas partes del cerebro y se sanaban esas heridas. De tal manera que los pacientes que he tenido, cuando al principio llegaban con un dolor terrible, aunque hubiera pasado hace muchos años, seguía totalmente presente, después de trabajar con ellos, lo veían como algo que pasó hace mucho tiempo que ya no tiene nada que ver con su vida. Y eso está como unido, engarzado, como si le pegas a una pelota de ping-pong, le pegas a una y esta le pega a otra y a otra y a otra, ¿no? Entonces esto trae cantidad de beneficios en su vida. Entonces me encantó. Y me clavé muchísimo en la psicotraumatología, que es algo nuevo que casi no se conoce realmente. Eso te iba a preguntar, hasta donde lo sé por ti, pero no cualquiera puede tratar esto. Me refiero, puede haber una psicóloga que salió, pero esta especialidad solamente la puede ver una persona como tú. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, para las especialidades, para las terapias que sanan el trauma, como es MDR, biofeedback, IFS, hay mindfulness. Un poquito para los que nos están escuchando. Sí. ¿Qué significa cada una de estas siglas? EMDR es desensibilización y reprocesamiento ocular. Wow. ¿Sí? Que es por medio de los ojos o de los movimientos se reprocesa la información que está mal almacenada en el cerebro, que es la que causa tantísimo dolor y tantísimos obstáculos en la vida cotidiana,
y se acomoda donde tiene que ir. Y al acomodarse, la persona empieza a fluir como si está en una carretera atascada y está cargando con un camper pesadísimo o está lleno de obstáculos, se los quitas y puede correr, puede caminar ya libremente, ¿no? ¿Y nos hace sentido a las que estamos aquí? Sí, entonces esa es una manera maravillosa, es una terapia que tiene muchísima evidencia científica. Empezó como un interrogante para ayudar a los norteamericanos que llegaban de la guerra de Vietnam, los pobres con unos traumas terribles, y aunque llegaban con su familia y todo, no funcionaba. No funcionaba nada y cantidad de gente, de especialistas, se preguntaban cómo podemos ayudar a estas personas, ¿no? Bueno, Francis Shapiro fue la que la descubrió, la doctora, y a raíz de eso se vio que era buenísimo para todos los traumas en general. Sí, es maravilloso para el trauma complejo, es maravilloso para esos eventos traumáticos como pueden ser un terremoto, puede ser un robo, un asalto, o sea, cosas que te pasan una sola vez, pero que te dejan impactadas y que cambian, un accidente de coche muy fuerte, ¿no? Y que cambian tu vida. Un duelo. Un duelo. O el trauma complejo, que el trauma complejo son esas heridas que se han repetido a lo largo de la vida muchas veces. Ese gota a gota que desgasta, que a lo mejor si lo dices una vez, dices, no es para tanto, súmale y acaba con la forma de ser y de actuar de una persona y la lastima mucho. Entonces, sigue esta terapia con muchísimos estudios, con unos protocolos de lo más estrictos, pero son para el mejor de las personas, para lo mejor de ellas. Entonces, me encantó. Perdón que te interrumpa, este fue uno que una vez, que tú necesitabas hacer un protocolo para algún examen tuyo y que me lo hiciste y no apliqué. No aplicaste porque eres mi amiga. Ah. Sí, yo había acabado de estudiar y acabando de estudiar pues necesitaba llevar varios casos clínicos donde hubieran sido muy exitosos, pero tenían que ser cosas sencillas y gente que no fuera mi amiga. ¿Sí? Entonces, interesante, ¿no? O sea, y cómo tú siendo una estudiosa de la mente, de todas las emociones, digo, porque llevas toda la vida preparándote y aún así nos sigue sorprendiendo, ¿no? Sí. O sea, creo yo que te sigue sorprendiendo que dices, entre más sé, menos sé, ¿no? Como decías. Sí. Como un embudo que se va abriendo, ¿no? En sabiduría. Realmente. Sí, entre más aprendo, porque luego me metí a otros programas. Ahora estoy terminando un programa maravilloso también. Porque aparte te emocionas tanto. Me encanta. Este programa lo hice para mí, pues. Es un programa de salud que está en Argentina y que está en España. Pero lo maravilloso de este programa, y que te digo, es como si las cosas llegaran a mí justo cuando estoy lista para tomarlas o cuando es el momento adecuado. Y eso nos pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, hay muchísimo de espiritualidad en todo lo que nos pasa, aunque en el momento no lo podamos ver. Entonces, en este programa está todo el programa enfocado, ya le voy a hacer propaganda a este programa, que yo no lo manejo, por supuesto, está enfocado para sanar a la gente normalmente de enfermedades físicas y ha habido muchísimas remisiones espontáneas, lo que se le llama remisiones espontáneas. Como dicen, puedes creer en el diagnóstico de un médico, pero nunca creas en el pronóstico. El diagnóstico sí, el pronóstico no, porque tú no eres una pieza inamovible. Tú eres alguien que puede cooperar con tu tratamiento de una manera increíble. Entonces, este programa es para esas personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica o muy grave o mortal o alguna cosa de esas y les enseñan cómo cultivar la alegría. Pase lo que pase que están viviendo. Entonces fue maravilloso porque digo, bueno, sí, aparte del camino de aprendizajes que he llevado, digo, sí, sanar las heridas desde el aspecto emocional, desde el aspecto mental, recuperar muchas cosas de la vida, pero luego se necesita
que el entusiasmo y la alegría de vivir vuelvan a florecer. A resurgir. Sí, pase lo que pase que esa persona está viviendo. Y tengo compañeros míos que estaban en terapia intensiva, por ejemplo, yo no estoy así, afortunadamente, y los veías en terapia intensiva siguiendo los seminarios y haciendo como que bailaban, moviendo lo que podían mover. Y veías cómo cambiaban sus resultados. Entonces digo, definitivamente lo que hagamos por nosotros y por los demás siempre suma, porque no somos como piezas así, que recibimos y ya nada más pasa, ¿no? Como creemos de los niños, hay que enseñarlos, no, ya vienen sabios, hay que ayudarlos a encontrar su sabiduría, ¿no? Oye, Bere, ahorita diciendo todo esto me vino a la mente un episodio de mi vida que tú estuviste presente, donde estuve en terapia intensiva, sí, muy grave, y bueno, tú fuiste, sí, y es algo que lo vimos físico, y lo vimos físico, y ¿cómo se podría decir? Mecánicamente. Pues ahí estaban los aparatos demostrándolo. Estaban los aparatos demostrando. Bueno, yo tuve un proceso en mi vida donde estuve muy grave, estuve en terapia intensiva, y me acuerdo que pedí que te llevaran, y Bere fue y me dijo que me quería guiar en una meditación. Yo necesitaba conectar. Hay una frase que digo, si todo está mal afuera, tengo que irme adentro. Ajá. Entonces me acuerdo que yo pedí que te trajeran porque necesitaba solucionar cómo estaba yo adentro. Y recuerdo que fuiste y mi oxímetro estaba muy bajo, no me daban nada de probabilidades de vida. Y bueno, pues tú lo platicarás, ¿no? ¿Cómo es cierto esto que tú manifiestas y que enseñas? Porque lo vimos en mi vida, ¿no? Sí. Cómo se manifestó estando yo en terapia intensiva, cómo iba subiendo el oxímetro poco a poco mientras yo estaba en la meditación y tú guiándome. Cambiaron las medidas por completo del aparato que mostraba, ¿sí? Y eso habla del poder tan inmenso que tenemos para generar salud, para generar felicidad. Una de las cosas que me ha enseñado este programa, y no quiero olvidar nunca, y que es un programa para toda la vida realmente, ¿no? ¿Sí? No es para una temporada nada más. No es que me lo dijeran, es como decir, se trata de esto. Muchas veces estamos esperando que haya momentos de alegría, de felicidad en nuestra vida, que vengan los momentos de alegría y felicidad, y aquí aprendí que no, que nosotras necesitamos crearnos esos momentos de alegría y esos momentos de felicidad. Y lo que pasa con la alegría, con el altruismo, aquí mi querida amiga, con el ayudar a los demás, con el movimiento, como el baile o el caminar o las cosas, con el trabajo en meditaciones interiores, lo que pasa con todo eso es que va cambiando la química interna, ¿sí? Va cambiando la química del cuerpo, va cambiando el funcionamiento de las células, y por eso se han dado tantas remisiones espontáneas. Y las personas que no han tenido las remisiones espontáneas dicen que la enfermedad es lo que menos les preocupa, que han aprendido a disfrutar la vida intensamente. Así es. Bere, y fíjate, a ver, hablo en primera persona y me pongo yo como ejemplo, ¿no? Para que ahorita puedas liberar muchas dudas. En mi caso, bueno, soy una fiel ejemplo de un milagro, de la meditación, de cómo realmente mis células cambiaron a través de estas prácticas de meditación, y lo vimos físicamente en aparatos, ¿no? Pero luego se nos olvida ver. Sí. Por ejemplo, te puedo decir que ahorita llevo 3 meses con una sinusitis crónica, y como que le busco una cosa y homeopatía, y bueno, trato primero todo lo que sea alternativo, ya que no se puede, le busco. Pero luego llega un punto en el que dices, ¿qué estoy pasando dentro de mí? Donde a lo mejor no he puesto límites de ciertas cosas, que me encantaría que fuera a lo mejor el tema. Contigo ahí tenemos en la mesa muchísimos temas que tratar, pero a lo mejor ¿cómo ves que si tratáramos este tema de los límites?
¿Pueden enfermarnos los límites a veces cuando no los ponemos? Nos enferman. Nos enferman. Nos enferma la falta de límites. ¿Y regularmente es con la gente que está más cerca de nosotros? A ver, es muy fácil para todos nosotros ponerle límites a un desconocido o ignorarlo, porque no es una persona significativa en nuestras vidas. Pero las personas cercanas, como la familia, como en el trabajo, por ejemplo, son personas que afectan, que influyen en nuestro bienestar o malestar. Y las mujeres tenemos tan grabado, como yo digo, hasta el tuétano de los huesos, espero que las generaciones jóvenes ya no, de verdad, el ayudar a los demás, pero sin que lo digan con palabras, en el entendido de que te olvides de ti. No lo dicen, pero siempre ponen ayudar a los demás. De acuerdo que ayudar a los demás. Para amar, sí, ayudar a los demás, pero tiene que ser una ayuda, hablando de relaciones interpersonales, recíproca, donde haya de los dos lados, donde haya libertad de decir ahora no puedo o no quiero o no. Pero luego entra mucho la culpa, Bere. Pero entra la culpa por la educación que tenemos, Toti. O sea, las mujeres llevamos mínimo, desde el siglo III con este tipo de educación, o antes. Fue cuando los hunos bajaron a la parte de Italia, de Roma, porque antes había una cultura de mujeres en la parte de Grecia y Roma muy interesante. Pero bajaron los hunos, vinieron con sus caballerizas, con sus guerras, llegó la etapa masculina, pero masculina de pelear, de guerrear, de dominar, y se ha quedado. Ahora está empezando a haber un cambio, pero son siglos de creencias que tenemos metidas y que estas creencias nos las transmiten de manera social, de manera familiar, de manera religiosa, de todas las formas, de todas las maneras, porque todo está tamizado por eso. Ejemplos, no sé, ahorita se me ocurre. Mi hermana a lo mejor siempre me pide que la lleve, o el compañero del trabajo que, oye, ¿me das ride? Pero es diario. Entonces, ¿hasta dónde no ponemos límites y ya se te hace molesto? Estoy poniendo ejemplos. Sí. Y entonces, ay, pero es que ¿cómo le voy a decir que no? O, ¿sabes? O a la mamá, ay, ¿cómo le voy a decir que no? Es que está el temor muy grande, que si digo que no me van a dejar de querer. Si digo que no me van a hacer a un lado. Y yo te digo, la gente a la que le vas a decir que no y te va a hacer a un lado, te lo va a hacer de todas maneras porque solo se estaban aprovechando de ti. Y en vez de preguntar, ¿sí? Únicamente, ¿cómo está el otro? ¿Qué necesita el otro? Es preguntarnos antes, ¿cómo estoy yo? ¿Qué necesito yo? Y darnos eso que necesitamos. Porque si no estamos plenos, no podemos tener tampoco relaciones plenas ni límites plenos, porque nos volvemos en codependientes, puede ser, siempre está el otro antes que yo, que además es un papel que por la maternidad muchas mujeres en muchos momentos de la vida se necesita hacernos a un lado, por ejemplo, cuando nace un bebé y darle la prioridad a ese bebé, pero es una temporada. Aunque tú no duermas. Pero es una temporada, es la sobrevivencia del bebé, pero es indispensable. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando invitamos a una persona que queremos o una amiga que queremos que pase un buen rato y le invitamos, no sé, a cenar, a comer, a cualquier cosa? Muchas veces las mujeres nos preguntamos, ¿te habrá gustado? ¿Estará contenta? Y yo te digo, pregúntate a ti, ¿me gustó? ¿Lo disfruté? ¿Estuve contenta? Estuve contenta de recibirla. Claro. Su energía no me gustó y claro, de todos la... Sí, claro. Tienes toda la... Es voltear a hacernos esa pregunta, ¿sí? Y ha sido... Sabemos que en esta época están cambiando muchas cosas, que el cambio es lo único permanente, que nada de lo demás permanece, ¿no? Y una de esas muchas cosas es cambiar ese tipo de mentalidad. Incluso hay un libro escrito por un autor mexicano, no me acuerdo ahora el nombre, que dice La mujer dormida despierta, ¿no? Hablando de los volcanes y de las cordilleras de México, uno que tiene forma de mujer dormida, pero haciendo énfasis en esto, en cómo el papel de la mujer, de estar siempre
sumisa o resolviendo la vida de los demás ha cambiado y está cambiando en la sociedad, ¿no? Está cambiando en Europa, está cambiando en América, no sé de otros países, y no hablo, países árabes, por ejemplo, eso creo que está muy difícil ahí el papel todavía, pero no en todas partes, ¿no? También ahí hay mujeres muy exitosas que están saliendo adelante. Bere, y me llama la atención que regularmente este tipo de entorno donde a veces se hace muy tóxico puede ser con una relación de pareja, con mi papá, con mi mamá o con el hijo, ¿no? Que empiezas, ¿cómo le pongo límites al hijo que a lo mejor ya me está agrediendo en mi libertad? Ahorita desafortunadamente siento que si hay un poco de apatía en los jóvenes donde todos se merecen. Siento que no fue en mi época o en la tuya, pero ahorita es, el coche y todo, todo lo quieren rápido, todo es de ya, y entonces los papás están obligados a cumplir todo lo que los hijos quieren. ¿Hasta dónde se hace tóxica esta relación de una madre o un padre con el hijo, que ya se convierte en abusivo, o al revés? O al revés. Y es siempre que priorizas al otro. Cuando nos cachemos, porque así somos los seres humanos, cuando nos cachemos con anhelos de ser amadas, de ser reconocidas, de ser vistas, aguas. Digo aguas porque vamos a permitir muchas cosas que de otra manera no permitiríamos por temor a perder a esas personas que en realidad están abusando. ¿Sí? Y los abusos, Toti, también estudié bastante de eso, los abusos son tan sutiles y además tan aceptados por el mundo entero. Así es. Sí, tan aceptados. O sea, es muy fácil ver si ha habido un golpe, ¿no? Pues eso es violencia física y es terrible, pero todo el mundo lo puede ver, pero la violencia psicológica no se ve, no se conoce, apenas están dando a conocer los patrones y es minusvalorarte, no celebrar tus logros, no estar contigo cuando lo necesites, compararte con otras personas, dejándote siempre en mal lugar. Aunque seas excelente, lo que seas, no importa, ¿sí? Y eso va minando. Y algo que pasa yo creo que con todas las personas, es que con la mente nos decimos, ay, pues sí, es una persona muy difícil, es una persona muy conflictiva, no le voy a hacer caso, así es esta persona, ¿no? Pero cuando la convivencia se hace más fuerte, pasó muchísimo en la pandemia, por ejemplo, muchísimo, cuando se hace más fuerte y esto es mucho más constante, aunque digamos, puedo con esto, eso lo está diciendo nuestra mente. Y con la mente nos engañamos terriblemente, porque el que importa cómo esté es nuestro sistema nervioso. Entonces la mente puede decir, estoy bien, puedo con esto, no pasa nada. El sistema nervioso empieza a alterarse, empieza a dar señales de alarmas y empieza a crear enfermedad. El cuerpo empieza a crear enfermedad. Y aquí estoy respondiendo a la pregunta que me hiciste hace un momento. Cuando tenemos que si la falta de límites enferma, por supuesto que enferma, porque los límites son para nosotras, no para los demás, y son para protegernos y cuidarnos. Cuando dejamos de ponerlos, dejamos de cuidarnos, dejamos de protegernos y permitimos toda serie de cosas que lleguen a nosotras y nos aplanen. Y aunque con la mente no lo entendamos y no lo creamos, el cuerpo sabe que está algo mal, porque nuestro cuerpo es mucho más sabio que nuestra mente. Y con la mente, Toti, híjole, nos engañamos muchísimo, pero con el cuerpo no. Entonces, lo que no hacemos con las conductas, conscientemente el cuerpo lo manifiesta. Vamos a suponer que tenemos un abanico de personas con diferentes tipos de situaciones, con la pareja, con el hijo, con la mamá. ¿Cómo podemos detectar cuando ya estoy permitiendo que rebasen mis límites? Esa es una pregunta. Y la siguiente es,
¿Qué ejemplos nos pudieras dar de empezar a ponerlos? Cuando ni siquiera lo tenemos como realmente razonado. Nomás te sientes mal y te sientes mal. Pero entonces, ¿cómo puedo empezar a razonar esta parte donde ya mi cuerpo me está hablando que algo no está bien? Sí. ¿Cómo pudiera ser, Bere? Mira, cuesta mucho trabajo hacerlo al principio. Lo ideal sería, desde el principio esto, cuesta mucho trabajo porque sabemos que en las relaciones es importante ceder también en muchas cosas. Claro. Cede uno y cede el otro, ¿no? Para que sea recíproco. Y si empezamos con malestares físicos, lo primero es acudir a un médico, alópata, homeópata, lo que sea para tratar. Y si eso no resulta, entonces ya podemos preguntarnos, esto es psicosomático, a lo mejor la causa es emocional. Si tenemos suficiente capacidad de insight, que no todo el mundo la tiene, los narcisistas no la tienen, los manipuladores no la tienen, por ejemplo. ¿Cómo podemos detectar un narcisista? Un narcisista. ¿O por qué dices que no la tienen? Porque mira, son personas que tienen una imagen grandiosa de ellos, ¿sí? Creen que son lo mejor del mundo. No hay nadie mejor en este mundo. Unos serán buenos en una cosa y otros son buenos en otras cosas, ¿no? Entonces creen que son mejor que todo el mundo, con una necesidad de reconocimiento y de admiración que tienen impresionante. Si hay una persona, que hay un montón, que tenga alguna cualidad que ellos no tienen o algún bien que ellos no tienen, se provoca lo que se llama envidia narcisista, que es un coraje, que es una rabia contra esa persona y tratan de destruirla a como dé lugar. Porque en su mente, en su mundo ideal o en su mundo fantasioso que crearon, eso quiere decir que se van a destruir cuando lo que está súper agrandado es el ego. Cuando la falta de contacto es lo que hace que estén pendientes siempre de estar mirando afuera y viendo cómo pueden utilizar a los demás a su favor, ¿no? Okay. Entonces es una distorsión muy fuerte que tienen, cognitiva, y hay otro tipo de personas que últimamente he visto que salen en las redes que no tienen distorsión cognitiva, que se llaman psicópatas integrados, que hay bastantes en este mundo y narcisistas cada vez más porque el mundo y la sociedad lo está promoviendo, ¿no? Que saben lo que hacen, pero no les importa. O sea, tanto los psicópatas como los narcisistas extremos, porque hay una gran variedad, de menos a más, por decirlo, carecen de empatía. No tienen empatía, compasión, comprensión, culpa, remordimiento. No existen esas emociones para ellos. No las tienen. Entonces actúan desde ahí. Y a las mujeres, volviendo a la educación, nunca nos enseñaron que hay personalidades que son así, que unas nacen así y otras al parecer se hacen, por lo que dicen algunos expertos, y que tenemos que ver las señales y que tenemos que cuidarnos, porque puede ser alguien muy cercano y el daño es inmenso en el que hacen, ¿no? Entonces todas estas manipulaciones sutiles, emocionales, no se dan cuenta, porque si yo te digo, ay Toti, qué barbaridad, ¿cómo me dijiste tal cosa? Un narcisista te va a decir, yo nunca dije eso, ¿qué te pasa? Empiezan con lo que es gaslighting, que es lo que tú me digas, ¿sí? Como yo quiero poner mi mundo de fantasía y que crean que soy el mejor y que todo el mundo crea en eso, voy a desmentir lo que tú recuerdas. Te voy a decir, eso nunca pasó. Yo no te dije eso. Eso no fue así. Yo no dije eso, aunque te lo haya dicho hace una hora. ¿Sí? Yo no dije eso. Eso no fue. Revierten la culpa. Se nota muchísimo cuando quieres arreglar. O sea, hay ocasiones con la gente cercana en que es importante tener conversaciones incómodas, pero para arreglar cosas, para hablar de cosas que duelen, que molestan, para llegar a acuerdos. Ellos no lo permiten. O sea, tratar de resolver un conflicto o tratar de hablar de un conflicto, te van a voltear la cosa, te la van a cambiar, te van a decir que tú eres la culpable y te van a agredir a ti.
¿sí? En vez de decir, lo acepto. Sí, lo acepto, metí la pata, porque es otra característica que tienen. Nunca asumen su responsabilidad, jamás. Entonces, o sea, es para ellos muy difícil decir, sí, tienes razón. No, jamás. Falté a esta parte. Nunca, porque en su mundo que tienen, jamás se equivocan. Y siempre tienen la razón de todo. ¿Y estoy haciendo lo mejor para ti? No me importa si es lo mejor para ti, es lo mejor para mí, pero yo no me equivoco, yo soy grandioso. No, por eso, pero esta persona narcisista en su mundo dice, sí, ¿estás perfecta conmigo? Sí, claro. Es más, tendrías que dar gracias por estar con una persona como yo. Claro. Fíjate qué afortunada eres. Sí. Y aquí me trae esto a la mente de la importancia como seres humanos de ver nuestras sombras, de ver las cosas que no nos agradan de nosotros, de ver nuestras vulnerabilidades, porque somos seres humanos. ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha sentido culpa? ¿Quién no ha sentido remordimiento? ¿Quién no se ha enojado consigo mismo? Yo creo que todo el mundo. Entonces, poder ver esas partes, aceptarlas e integrarlas, nos da la fortaleza de seguir adelante y nos hace mucho más compasivos con el sufrimiento ajeno. Tengo ahorita una pregunta. ¿Qué pasa si ya me di cuenta que no me estoy sintiendo bien porque no he puesto límites, pero ahora lo voy a voltear? ¿Cómo puedo detectar si yo soy esa persona narcisista? Una persona narcisista nunca se lo pregunta. Digo, nunca se pregunta si es narcisista. Puede que no sepa lo que significa el término. Sí. Y si lo sabe, ¿no? Él es grandioso, es maravilloso. Iba a decir, ¿cómo puedo hacer para ayudarme si yo soy ni siquiera... Es amoroso. O sea, el problema, la psicopatía es otra cosa, ¿no? Pero el problema con el narcisista, y por lo que, aunque en teoría hay ayuda, en la práctica no se puede. Porque la ayuda tendría que ser derrumbar ese ego fantasioso que no tiene que ver con la realidad. Y precisamente ese ego fantasioso y tan increíble es lo que los hace sentirse superiores y que merecen absolutamente todo. Se van a enojar si tienen que hacer filas como los demás. Se sienten con todo el derecho del mundo de hacer todo lo que quieran y que las demás personas no tienen ningún derecho. ¿Sí? ¿Son víctimas de que todos los demás le han hecho a esta persona? Por ejemplo, esas mamás que yo que tanto he dado por ti, entonces no he recibido todo lo que he hecho por ti. O sea, ¿se van a un lugar también de víctimas? También, por supuesto. No quiere decir que las mamás que digan eso lo sean, papá. porque hay... O sea, esa es una manipuladora, esa señora, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos tipos también de manipuladores, pero desde luego están usando eso para obligarte a hacer algo o para que te sientas culpable. Tú quieres dominar a alguien, a una persona, métele culpa y miedo. ¡Ay, qué fuerte! O a una sociedad, es lo mismo pasa en nuestras sociedades, claro, en el mundo entero. Sí, con las religiones. Divide y vencerás, métele culpa a la gente, métele miedo, y van a ser mucho más manipulables. Y todas estas sutilezas no las aprendemos de las relaciones. Y si le sumas la ignorancia de todas estas manipulaciones tan gruesas, más el lema que tenemos, hay que dar primero a los demás antes que yo primero, estamos creando un montón de personas que sean carne de cañón, que sean alimento para estos manipuladores o para estas personas narcisistas o psicópatas, ¿no? Pero independientemente de eso, es siempre la fortaleza y el camino va a estar en volver a ti, en ver qué me está pasando. A ver, llevo tomando medicamentos 3 meses diferentes, no me he sanado. Las enfermedades tienen un mensaje importante que decirnos, que hay que escuchar. Por ejemplo, curiosamente, las víctimas de narcisistas y psicópatas que las destruyen y las enferman, muchas padecen enfermedades del sistema inmune.
El sistema inmune es lo que defiende, son las defensas del organismo. Entonces, si yo tuve problemas para defenderme con una persona, porque entra, el vínculo traumático, el quedarse congelado, entran muchísimas cosas, ¿no? Es muy difícil salir de una relación así, pero con esa persona no se podía defender. Con la mente no era consciente de esto, pero el cuerpo lo sabe y el cuerpo lo manifiesta. ¿Sí? Uh-huh. Cuando queremos decir algo, por ejemplo, a alguna persona y no lo hemos dicho, seguramente vamos a tener problemas en la garganta o en el sistema respiratorio. ¿Qué son? Sí, claro. ¿No me escuchan o no he dicho esto que necesito decir? ¿Sí? Cuando hay sordera. No quiero oír algo, puede ser. De una manera muy, muy general, no puedo como dar recetas porque hay que ver el caso, pero está relacionado cada enfermedad que tenemos con algo, no cada enfermedad que tenemos, no quiero verme extremista, muchas de las enfermedades, porque hay enfermedades que tienen otros orígenes, ¿no? Pero muchas de las enfermedades tienen origen psicosomático y dependiendo la parte del cuerpo que esté afectada y la función de ese órgano que se ha visto dañada, eso está reflejando tu comportamiento o tu conducta. Fíjate que justo la semana pasada una amiga muy querida de repente tuvo una alergia en todo su cuerpo, entonces toda llena, pero toda completamente llena de ampollas. En el hospital no la encontraban, 2 días en el hospital, platicando con ella, me comenta que traía ahí un suceso que traía mucha tristeza, donde se empezó a sentir como desplazada, ¿no? de su hogar. Entonces, una situación. Cuando pudo decirlo, cuando lo lloró, mágicamente se alivió. Uh-huh. Mágicamente, o sea, como que ya pudo, sí. Como que su cuerpo lo pudo drenar. Sí. Y dices, qué impresión. Sí, yo deseo que en un futuro y que no sea muy lejano, todas las disciplinas de salud estén en una misma convergencia para ver al ser humano como una persona integral que tiene, o sea, lo separamos. ¿Bere? ¿Como un escanearte? Sí, porque dicen, es una enfermedad, es mental, es física, es emocional. No, digo yo. Si yo hago algo ahora para dañarte, te voy a impactar a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. No es que diga, esto va dirigido únicamente a la parte mental o esto va solo a la parte emocional. Somos un todo, un campo de energía, uh-huh. con todas estas partes y más todavía, no son las únicas, ¿no? Cualquier cosa que hagamos o que nos hagan impacta en todo nuestro organismo. Entonces, en vez de ver únicamente al ser humano como es un físico, es un cuerpo físico que si se descompone una parte del cuerpo la quitamos como si fuera un coche, le cambiamos el motor y le ponemos otro motor, benditos médicos, no estoy diciendo, o sea, nos salvan y nos ayudan muchísimo, pero con muchas enfermedades o con muchas cosas además de esto, ¿qué ha pasado para que esa persona llegara a tal extremo? ¿Ha habido algo que no tenga que ver con el campo físico nada más? ¿Por qué? Para ayudarlo, porque en este momento le puedes curar, pero no lo vas a sanar. Voy a poner un ejemplo. Puede ser que también la persona pueda traer una memoria, un dolor de memoria, a lo mejor de niño, y entonces se hace recurrente a alguna enfermedad. Sí. Ahí entra como, lo estoy volviendo a pasar y entonces me vuelve a brotar. Sí, fíjate que está demostrado que lo que viven los bebés, o todos cuando fuimos bebés, en el seno materno influye muchísimo en nuestra vida. Uh-huh. Si la mamá vivió algo muy doloroso, afectó al bebé, hombre, ella no quería, pero era un todo, era un mismo cuerpo, estaba dentro de ella, ¿no? Afectó al bebé.
Y si el bebé, si la mamá tiene estrés, el estrés pasa al bebé, todo pasa al bebé, y si hay alguna vivencia fuerte, el bebé la absorbe como si fuera de él mismo. Entonces, cuando crece, no tiene manera de ponerlo en palabras, porque son memorias preverbales, o sea, antes de aprender a hablar. Sí. No, es que es todo un mundo, Bere, que yo creo que vamos a necesitar como unos 10 programas. Sí, de verdad que sí. Me va a encantar que podamos estar dándole seguimiento a todo esto, porque creo que ojalá que nos puedan escribir y nos puedan decir qué les pareció este podcast, porque la verdad para mí, Berenice, te abre un panorama muy grande de nuestra vida del día a día, ¿no? De cómo lo podemos mejorar. Bere, dime por favor tus redes, a dónde te pueden seguir, los talleres que ahorita estás dando. Mira, pronto voy a empezar en estos días, digamos, acabando las vacaciones, creo que lo saco ya, un taller de cómo poner límites con amor. Wow. A personas cercanas. Cómo darnos cuenta desde antes que necesitamos poner un límite para no enfermarnos, para no enojarnos, para no llegar a una cosa exabrupta. Y esto es cómo cuidarnos antes. ¿En tus redes lo vas a poner? Lo voy a poner en Instagram, soy @bere.sainz, y en Facebook soy Bere con B grande, pegado Sainz, Sainz con S mayúscula. Entonces ahí los voy a poner porque independientemente de las vivencias que tengamos, necesitamos cuidarnos, necesitamos sanarnos. Todos, en cuestiones chiquitas o en cuestiones más grandes, porque la vida raspa, la vida lastima en muchas ocasiones y es importante ir sanando todo eso que va apareciendo. Y es importante entender que los límites no son, te voy a decir que la próxima vez que hagas no, los límites son, ¿qué necesito yo hacer? ¿Cómo necesito yo actuar o responder para protegerme, para cuidarme? No voy a mandarle al otro y no voy a ordenarle al otro, ¿no? Sino para yo hacerlo. Eso nos ayudaría a tener unas relaciones completas con las otras personas, respetando los tiempos y todo lo que la otra persona es, y respetándonos también. Y sabiendo que las personas a nuestro alrededor pueden cambiar. De hecho, las amistades a través de los años, algunas se conservan y otras cambian, ¿no? Claro. Y las situaciones obviamente cambian. Entonces independientemente de todos esos cambios, tengo que descubrir eso que me hace sonreír, que me entusiasma, que me logra, y que ese sea el proyecto más importante. Y a lo mejor empezar a darnos cuenta que si, ahora sí que como yo digo, si no te suma, pues que no te reste. No permitir que te reste. Que no permitir que te reste. Exactamente. Saber qué te resta a ti, tal vez al otro no. Sí, al otro no. Pero a ti yo sí. Estoy dejando de reírme, estoy dejando de tener esta alegría, estoy con una situación a lo mejor más densa con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi pareja. Ajá. ¿Qué está sucediendo? Ajá. ¿Qué me está sucediendo adentro? Ajá. ¿No? Ay, Bere, muchísimas gracias. Oye, un placer. Como nunca se me fue rapidísimo este programa, pero así como un suspiro. Gracias por estar aquí. Gracias. Tienes toda mi admiración. Qué linda. Y espero tenerte pronto para empezar a hacer como cápsulas. ¿Cómo ves? Muy bien, y muchísimas gracias por invitarme, ¿eh? Ya ves que me das y yo empiezo a hablar y encantada de la vida. No, bueno, pues es un deleite. Es una gran maestra. Y espero que escribas más libros. Esperemos que sí. Gracias, Bere. Mil gracias a ti. Este episodio es impulsado por empresas con responsabilidad social. Bruna, Arella Abogados, Crea Mob, Asego, Propiedades Exclusivas, Monde Cabals.